En este especial viernes 11 de septiembre del 2009 iniciamos nuestro comentario político en la radio que piensa, en las radios que piensan, en nuestra emisora, la Universidad de Chile y la emisora Valentín Letelier, y por internet a través de un conjunto de emisoras y bueno, a un conjunto de personas que nos escuchan a lo largo y ancho del mundo. Dicho esto, bueno, debemos referirnos a un día tan especial como el 11 de septiembre. Hace 36 años, como la historia del país se lo reconoce, un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende, incendió y asaltó el Palacio de la Moneda, donde muriera el presidente Allende, y dio paso a un régimen de 17 años de terror dictatorial en que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, vivimos bajo estado de sitio, se practicó la desaparición forzada de personas, se abrieron las cárceles, los campos de concentración, miles de chilenos salieron al exilio, pudimos comprobar la corrupción de la familia gobernante y de la alta oficialidad que en definitiva sostuvo este régimen de terror, en colusión, por supuesto, con sectores de la ultraderecha o de la derecha chilena que se favorecieron de la acción de las militares, como por ejemplo adquiriendo a precio vil las empresas de todos los chilenos, las empresas del Estado que los militares ofrendaron a la derecha y a ciertos empresarios a un precio vergonzoso. Se instaló un régimen en que la tortura se hizo sistemática, en que no hubo tolerancia para las ideas, en que se conculcaron los derechos fundamentales del pueblo y de las personas. Se aplicó la censura informativa y vivimos con el trauma de la opresión. Sin embargo, estos 17 años le dejaron a Chile un enorme legado, cuyo recuento quiero hacer en este momento. 17 años de dictadura, 20 años de postdictadura, en que la Constitución de Pinochet, dictada en 1980 después de una consulta espuria y que fue desacreditada por los sectores disidentes y democráticos, sigue rigiendo en nuestro país con algunos retoques, con algunos maquillajes. Una Constitución que consagra la exclusión de sectores políticos en la vida del Estado, especialmente en el Parlamento, que consagra el binominalismo que favorece solo a las dos primeras mayorías, que practica la exclusión no solo de los sectores políticos, sino que también de los sectores sociales. Claro, con ocasión de cada evento electoral se habla de reformar la Constitución. Ahora son varios los candidatos nuevamente que hacen esta promesa, pero nadie plantea de que para cambiar la Constitución como se debe hay que convocar a una asamblea constituyente, y debe ser el pueblo que sancione finalmente en un plebiscito una nueva carta fundamental. Digamos, se plantea, pero en definitiva, quienes tienen la mejor opción de convertirse en presidentes después de 20 años de post-pinochetismo, en definitiva, apuestan al cambio de constitución, pero su apuesta es bastante débil y es muy probable que sigamos por mucho tiempo con esta rémora constitucional heredada de Pinochet. Hemos heredado también, y hay que decirlo, un régimen económico intrínsecamente perverso, al cual no se le han hecho mayores modificaciones durante estos 20 años del pinochetismo. Intrínsecamente perverso porque se funda en un modelo exportador que exige una mano de obra barata para tener productos competitivos que puedan venderse en el mundo, que exige que los derechos sindicales sean conculcados, que el derecho de huelga sea prácticamente impedido, que los trabajadores no puedan negociar colectivamente, que no puedan organizarse automáticamente en sindicatos, un régimen económico
que no hace nada, que no da ningún paso serio para establecer un salario digno en nuestro país, un salario ético, como han llamado los obispos, y sigue adelante, como digo, con lineamientos neoliberales que en definitiva, tienen a Chile estresado entre un puñado de chilenos que tienen todos los beneficios del progreso económico y la inmensa mayoría de los chilenos que trabaja por un sueldo de hambre. Es otra de las herencias dejadas por el régimen de Pinochet a nuestro actual sistema. Y más legados, entre comillas, de Pinochet a estos 20 años de post-pinochetismo. Una buena dosis de impunidad. Aunque hay jueces que se han comportado en forma digna, aunque los tribunales han avanzado muchísimo en esclarecer muchas violaciones a los derechos humanos, en definitiva, los culpables de haberlos violado sistemáticamente no reciben las condenas que se condicen con los delitos que cometieron. Eso es evidente, lo acabamos de comprobar, por ejemplo, con las rebajas de penas que favorecieron a los criminales de José Carrasco y otros 13 chilenos que fueron ultimados en una noche de ira del dictador. La peor impunidad de todos, lo que favoreció a Augusto Pinochet Ugarte, en la cual los personeros de la Concertación, toda la Cancillería de nuestro país gastó ingentes recursos y horas de trabajo para rescatar al dictador de la justicia internacional. Se hizo todos los esfuerzos sobre la base de una gran falacia, de una gran mentira que se comprobó con el tiempo. Se le dijo al mundo que Chile estaba en condiciones de poder castigar los crímenes de Pinochet, lo que resultó una gran mentira, porque finalmente Pinochet murió en la más completa impunidad, como el país sabe, y no solo la impunidad de él, sino que de muchas personas que al menos, ¿no es cierto?, van a tener condenas que no se equivalen con los horrendos crímenes que cometieron. Esto significa, además de la impunidad, de que estos 20 años hemos vivido bajo el tutelaje de las Fuerzas Armadas, lo que no se puede negar. Las Fuerzas Armadas se han constituido, en un poder fáctico poderoso en nuestro país, a los cuales el poder político y todos los gobiernos de turno le han rendido de pleitesía. Allí están las prebendas que siguen favoreciendo a los militares en cuanto a sueldos y recursos para, adquirir armas. Ahí están las impunidades en general que favorecen a los militares. Ahí están incluso las evidencias tan flagrantes y graves como el hecho de que militares que trabajaron para dos organismos criminales como la DINA y el CNI puedan ser todavía cobijados por el ejército y remunerados por el ejército para cumplir tareas de inteligencia al interior de nuestras ramas castrenses. Ahí está el tutelaje de las Fuerzas Armadas que logran del poder político todo lo que se proponen. Ahí está, ¿no es cierto?, la corrupción que favorece a quienes compran armas a nombre de las Fuerzas Armadas chilenas y reciben millonarias comisiones desde el extranjero por esta forma tan curiosa que tienen ellos de servir a Chile sirviéndose a sí mismos. Ahí está vigente todavía la ley reservada al cobre, que hace más de 20 años se prometió derogar en nuestro país. Ahí está vigente la ley reservada al cobre, que le otorga a las Fuerzas Armadas el 10% de todas las ventas de nuestro metal al extranjero, 10% que ha sido una enorme cantidad de recursos en el momento de que el cobre ha pasado por su mejor momento en el precio internacional. Ahora se habla de derogar la ley reservada al cobre, pero no se hace tanto por
por privar a las Fuerzas Armadas de un privilegio inaceptable. Hay quienes creen o tienen la sospecha de que se quiere derogar la ley reservada al cobre para dar pie a la privatización de Codelco, porque habrían empresas extranjeras dispuestas a comprar Codelco y por supuesto políticos chilenos que estarían dispuestos a vender Codelco, pero con esta traba del 10% que tienen que tributarle a las Fuerzas Armadas, bueno, no podría materializarse esta operación. Por eso que se habla ahora de derogar la ley reservada del cobre, no para remediar una injusticia y un privilegio, sino que para cometer todavía un crimen mayor, que es la posibilidad de vender nuestra riqueza básica, lo que queda de nuestra riqueza básica en manos del Estado. Este es otro de las herencias de Pinochet que se prolongan por 20 años, el tutelaje de las Fuerzas Armadas sobre la política y la vida del país.